Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar acerca del tema de la inflación, este fenómeno que nos está afectando seriamente cuando vamos al súper, este fenómeno que lo sentimos en carne viva. Finalmente, pues el alza de los precios, la inflación, es uno de los peores impuestos que hay. Y ahora, en este contexto que estamos viviendo en este 2022, la inflación se combina con un bajo crecimiento económico, lamentablemente, baja inversión, desconfianza, y bueno, pues se da, digamos, un cóctel muy bueno para que tengamos un desempeño bastante complicado para la economía. Y por si fuera poco, pues la variable de los Estados Unidos, que también pues no nos ayuda mucho. Estados Unidos es fundamental para nuestra economía, para lo que somos, para lo que exportamos, para el crecimiento. Y bueno, pues justamente acerca de este tema vamos a platicar con Edgardo Mendoza. Él es analista económico, es consejero independiente de muchísimas empresas. Vamos a platicar con él acerca de esta situación, qué perspectiva se ve para la inflación en este 2022, en 2023, qué escenario se visualiza para el crecimiento de la economía, qué variables están influyendo en el crecimiento de la economía. Y bueno, justamente en el contexto de lo que estamos hablando, vamos a profundizar en cuanto al tema de la posible recesión que podría haber en Estados Unidos. Hay analistas que hablan de que puede haber señales de que Estados Unidos puede estar en una recesión en el 2023. ¿Hay esas condiciones? Bueno, este es el comentario con lo que platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez, que nos acompaña como todas las semanas. Así que lo invito a que se quede con nosotros aquí en Don Dinero. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le decía, hoy vamos a platicar acerca del tema de Estados Unidos, la evolución que muestra la economía de los Estados Unidos y sobre todo un tema preocupante. Hay muchos analistas en Estados Unidos, en el mundo, que hablan de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos para el 2023. ¿Hay condiciones para este factor que sería delicado para México, que depende tanto de nuestro comercio con Estados Unidos? Y bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez para platicarnos. Claudia, como siempre, un verdadero placer platicar acerca de este tema contigo. Adelante. Pues, ¿qué tal, Alberto, amigos de Don Dinero? También un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y pues sí, conforme han pasado las semanas, el horizonte de corto y mediano plazo se ha oscurecido. Un mayor número de firmas comienzan a replantearse la posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión. Y tú hablabas del 2023, pero hay firmas que incluso ya se están atreviendo a pronosticar, o por lo menos ya consideran cierta posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión hacia el cierre de este 2022. El Deutsche Bank fue una de las primeras grandes instituciones que pronosticó la caída de la economía de Estados Unidos en 2023, pues casi a la par de Goldman Sachs, que considera que la fuerte inflación que se vive en Estados Unidos pues obligará a la Reserva Federal a incrementar sus tasas a un paso mucho más acelerado del que se tenía contemplado. De hecho, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg, 1.48% de los inversionistas consultados consideran que podría haber una recesión en 2023. O sea, el margen es muy pequeño. El 21% habla del 2024, pero un 15% considera que se podría presentar una recesión tan pronto como el cierre de este 2022. A esto, por ejemplo, también podríamos sumar Morgan Stanley, que considera que existe un 27% de probabilidades de que Estados Unidos caiga en recesión este mismo año. Pero bueno, se ha hablado hasta el cansancio de las políticas monetarias más restrictivas que ya mencionamos, que la inflación en Estados Unidos está
muy elevada. Estados Unidos, pues con los consumidores pagando por los combustibles niveles que no habían pagado en décadas. Además, la presión por los alimentos debido a la invasión de Rusia por parte de Ucrania, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La inflación de abril, por ejemplo, fue de 8.3%, nivel que no se vivía en este país desde 1981, y todavía está más intrincada la escena geopolítica, lo que podría todavía complicar más aún todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Bueno, pues con Rusia, con las amenazas y con algunos cortes que ya hizo para países europeos, donde definitivamente les cortó la alimentación de combustibles, más medidas restrictivas por parte de Estados Unidos, y todo este tema en donde Estados Unidos todavía ha incrementado más el nivel de las presiones con China, que cada vez muestra más su decisión de alinearse con Rusia. En la última visita que realizó hacia Asia Oriental Joe Biden, ya hacia el cierre de esta visita, tanto aviones rusos como China comenzaron a incursionar en los cielos de Asia, como diciéndole a Biden, bueno, somos una alianza bastante sólida. Así es de que el escenario geopolítico no está ayudando para nada al horizonte económico del mundo. El Fondo Monetario Internacional así lo reconoce, señala que para este 2022 todavía los pronósticos de crecimiento global están por arriba del 3%, pero bueno, la verdad es que nadie podría apostar al que al final estos realmente se cumplan, Alberto. Ahora, me parece que pues una cosa es seria y real. La inflación está ahí, ya lo mencionaba, niveles de 8%, niveles insospechados en lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas, las tarifas de energía, lo que se está pagando por alimentos. Y bueno, vamos a ver pues un alza más agresiva por parte de la Reserva Federal. El propio Jerome Powell, titular de la Reserva Federal, quien por cierto acaba de jurar ya para otro año más al frente de la Reserva. Bueno, pues me parece que sí, el ritmo de alza de las tasas de interés va a ser mayor, pero bueno, creo que hay de eso a que haya una recesión, me parece bastante complicado. No sé cómo lo veas, Claudia. A lo mejor hablar de recesión es muy pronto, pero quizá los pronósticos de crecimiento del principio de año pues, no se van a cumplir, eso sí. Lo que sí es un hecho, Claudia, coincidirás conmigo, es que el escenario está bastante complicado. Bueno, muy bien, gracias, Claudia, te agradezco mucho. Al contrario, por aquí estaremos la próxima semana. Amigos, si me permiten, voy un corte muy rápido y ya regreso con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La casa por sí existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, ya está con nosotros Edgardo Mendoza. Él es consultor económico y consejero independiente de muchas empresas, un hombre que conoce mucho del tema macroeconómico, del tema económico, del tema de las empresas, un hombre con una gran experiencia. En esta ocasión nos acompaña y Edgardo, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. Encantado de saludarte, Alberto, a tus órdenes. Muchas gracias pues hoy, por la oportunidad. No, pues gracias, Edgardo. Pues hoy vamos a platicar de un tema complicado, que es el escenario que estamos viviendo, Edgardo, que tú lo sigues todos los días, el tema de la inflación, el tema de una inversión bastante caída, lamentablemente, un crecimiento económico bastante limitado el que estamos teniendo.
¿Cómo estás viendo el escenario económico en este momento que estamos viviendo del año? El tema de la inflación que nos preocupa. ¿Cómo lo ves? ¿Habrá posibilidades de que la inflación pueda acotarse en el resto del año, Edgardo? Mira, es una pregunta muy compleja y voy a tratar de explicarlo de una manera relativamente sencilla. O sea, México es un país que se integró a la comunidad global desde que se adhirió con Miguel de la Madrid al GATT. Y este proceso se aceleró de una manera muy importante cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero del 94. Y ahorita vas a entender por qué hago referencia a esto. Antes México dependía, el 80% de sus exportaciones eran de petróleo. No estaba inmerso todavía en la economía global. Y ahora, curiosamente, es exactamente al revés. El petróleo es ya lo menos importante, siendo la industria automotriz de las más importantes exportaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que México ya es un país tremendamente globalizado y, por consiguiente, se verá afectado por todo lo que sucede en el mundo. Antes podremos haber dicho, oye, la guerra de Ucrania, ¿qué tiene que ver con México? Hoy tiene que ver muchísimo. México es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. Entonces tenemos una longevidad nuestra proveeduría ya es universal. Seguimos dependiendo mucho de Estados Unidos, pero todo lo que pasa en Estados Unidos impacta en México. Entonces, cuando me preguntan de la inflación, ¿qué está pasando primero en la inflación mundial y luego cómo impacta en la inflación en México? ¿Okay? Es muy importante esto. El comercio exterior cada día es más importante. Es más, yo te diría que México ha sobrevivido gracias en gran medida a los tratados que hemos firmado, porque nuestro crecimiento está muy enfocado a la economía global. ¿Una economía de qué depende? Internamente depende del consumo, de la inversión y del gasto del gobierno, y luego pues ya en la forma externa de exportaciones e importaciones. Entonces, México ha crecido mucho gracias a ese comercio internacional, ¿ok? Este comercio internacional se vio afectado por la pandemia en el 2019, a principios del 2020, y México todavía no se recupera. Y lo que ha sostenido a México es precisamente el comercio internacional. El consumo, que representa más o menos el 67% del PIB, no se ha recuperado, incluso está actualmente a niveles del 2016. Esto es muy, muy, muy peligroso y muy malo, más que peligroso. Hay sectores que van a acabar recuperándose hasta el 2024, es decir, en el 2024 llegaremos a los niveles previos a la pandemia, es decir, 2019. Ahora, hablando de la inflación, por lo mismo que ya somos un país tremendamente globalizados, también importamos la inflación global. Y curiosamente ahorita se conjugaron dos factores totalmente aleatorios, o como yo les digo, es parte de un cisne negro, la pandemia, por un lado, y ahora la guerra. Entonces, déjame primero entender en qué impacta o qué implica la pandemia. Con la pandemia nos quedamos en casa muchísimo. Entonces, ¿qué afecta? La producción a nivel global se estancó, de cualquier producto, de lo que se te ocurra. Y un caso muy claro, los autos, los chips. Entonces, ¿qué pasa cuando se restablece o se empieza a crecer otra vez la economía? Hay una oferta limitada porque se rezagó la producción y la demanda crece en una manera anormal, no con el crecimiento normal que había tenido en los años anteriores. Entonces, ahí hay un choque, vamos a decirlo así, de oferta y demanda. ¿Está claro eso, no, Alberto? Ajá. Entonces, hay más demanda que oferta y la oferta todavía no puede cumplir las necesidades de los demandantes. Ese es el primer factor. Entonces, apenas cuando ya empezamos a hacer la recuperación, o como dicen los americanos, el catch-up, nos llega la guerra de Ucrania y Rusia. Y curiosamente, estos dos países son tremendamente importantes en la cadena de valor, en la cadena de suministro de una serie de productos, desde el más importante, el petróleo y la energía. Entonces, eso totalmente aleatorio, diferente de lo de la pandemia, hace que se incremente el precio porque hay una tremenda demanda y ahora también vuelve a caer la oferta que estaba proporcionando Rusia, por ejemplo, hablando nada más de los commodities como es el petróleo y los cereales, el trigo.
etcétera, ¿no? Entonces, ahorita tenemos el doble impacto negativo. Por un lado, todavía los derivados, las consecuencias de la pandemia, y ahora, pues, esta triste historia de la guerra. Ahora, Edgardo, ¿cómo estás viendo el cierre del año para la inflación? Regresando a nuestra pregunta. México no ha tenido todavía todo el impacto tan negativo de la inflación porque no se ha incrementado el consumo. Entonces, hay que entender que la inflación se deriva de muchos factores. Uno de ellos es la demanda de la propia industria y otra es la demanda de los propios consumidores. Entonces, México yo creo que se mantendrá sobre los niveles del 8 o 9% en inflación. Y los mitigantes tradicionales, que son la tasa de interés que ajusta el Banco Central, creo que no va a ser suficiente. La única manera de combatir la inflación, no nada más en México, sino a nivel global, es incrementando la producción o desincentivando el consumo. Edgardo, ¿este 8 o 9% es para el mundo o para México? Porque yo he visto la mayoría de los analistas están sobre 7 para finales del año. Por lo que veo, eres más pesimista, ¿no? Mira, yo creo que también un tema muy complicado de explicar es que ¿quién determina la inflación? ¿Quién la calcula? El Banco Central, y el Banco Central utiliza una canasta. INEGI, ¿no? INEGI, acuérdate. El INEGI y el Banco de México combinan, no sé, utilizan la información, el INEGI es el que determina la inflación que tuvimos, pero vamos, utilizar una canasta básica. Entonces yo por eso, más que decir que la inflación va a ser definitivamente 7-8%, hay que hacer inflaciones por sectores. Eso sí, cierto, tienes razón. Para uno la inflación es muy diferente a la canasta básica, ¿verdad? Entonces probablemente la cifra que nos estás dando es mucho más realista. Claro, ya te entendí. Claro, por supuesto. Y luego aparte, si resulta que tu inflación está afectada por insumos extranjeros, se ve afectada por el tipo de cambio, que cosa que afortunadamente no ha sucedido ahorita porque el tipo de cambio se ha mantenido muy establemente. Y otra cosa que es importante, aquí han controlado la inflación de una manera artificial, no permitiendo que el precio de la gasolina se vea afectado de acuerdo a las variables de mercado. Bueno, Edgardo, si me permites, vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí bienvenido en dinero. A Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, estamos platicando con Edgardo Mendoza, consultor económico, consejero independiente de empresas, un hombre que le conoce el tema económico. Y bueno, estamos platicando del tema inflacionario. Y bueno, ya Edgardo nos habla de la inflación que cada uno de nosotros tenemos, más allá de la que publica el INEGI con el refuerzo del apoyo del Banco Central y demás. Pero bueno, finalmente, pues sí, la inflación probablemente esa que se publica de 7%, pues no nos atañe porque cuando vamos al supermercado, pues la inflación que nosotros sentimos es más alta. Ahora, Edgardo, el tema del crecimiento económico, ¿cómo lo estás viendo? La mayoría de los analistas están calculando crecimientos que van entre 1.3, 1.5, hay más optimistas que están sobre 2, yo creo que ya el 2 está bastante, digamos, rebasado, pero todavía hay muchos expertos que hablan del 2%. ¿Cómo ves el tema del crecimiento para el resto del año y cómo ves el tema de la inversión? Mira, y tocaste el punto más importante, lo que detona el crecimiento en todos los países en una manera muy importante es la inversión. Sin inversión no hay crecimiento o es muy pequeño. Entonces la inversión no se ha dado ni va a incrementar. Y ahí, perdón que toque un tema tan delicado, un tema de confianza. Exacto. Tema de confianza en la ausencia de Estado de Derecho, un problema
en el tema de seguridad, un tema en el transporte de las mercancías, la inseguridad, la incertidumbre y la ausencia de Estado de Derecho y el cambio de reglas del juego afectan tremendamente a la inversión. Entonces, ¿por qué habría yo de invertir aquí en México? Si tengo recursos, los invierto en el extranjero, o si tengo un proyecto, me espero que termine el sexenio, o que sean más claras las reglas del juego. Entonces, yo coincido con los analistas que anticipan que el crecimiento va a ser muy por debajo del 2%. Tradicionalmente, México nunca ha crecido en promedio más del 2.3%. Entonces, ¿por qué ahorita que existen estas variables tan negativas? O sea, la situación global, que ya estaban hablando de una estanflación, o sea, que es un estancamiento combinado con inflación. La incertidumbre política, económica, el cambio de reglas del juego, el crimen organizado. Entonces, no veo que cambie la tendencia de la inversión, Alberto. Ajá. Y al no haber inversión, una cosa bien importante, tradicionalmente, la inversión del sector privado era 7 veces la inversión, el gasto del gobierno. Ahora, esa regla ya se rompió. Y ya se rompió porque al que el gobierno gaste o malgaste, ya no hay una reacción inmediata por parte del sector privado, por lo que ya mencioné. Ya no quiero ser repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber inversión, no hay empleo. Al no haber empleo, no hay mayor consumo. Al no haber mayor consumo, no hay crecimiento. Entonces, estamos entrando en yo diría, en un círculo vicioso y una espiral negativa. Ahora, Edgardo, hablaste del tema de la falta de certidumbre. El tema de la certidumbre, de la incertidumbre tiene que ver por las políticas públicas, el cambio de reglas de reglas que hemos visto en esta administración. Y bueno, recientemente platicaba con un director de análisis de una firma financiera. Le pregunté, le digo, ¿crees que la inversión pueda mejorar en el resto del sexenio? Y bueno, no. La respuesta, bueno, ahí está. Te iba a hacer la misma pregunta. No ha cambiado, no hay ningún elemento más favorable ahorita que pueda motivar. O sea, además, vuelvo a insistir, el tema de esta reforma energética propuesta son cambios de las reglas y tratar de hacer una ley retroactiva. O sea, tú dime bajo qué escenario quisieras tú proyectar a tus inversionistas, imitar a futuros inversionistas, si no tienen ni claridad ni en cuanto a la inflación, ni en cuanto a las reglas del juego. Y aparte, no se ha resuelto nada del tema de inseguridad y peor tantito, no existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es fundamental para cualquier economía y es la base del sector privado, que a su vez es la propiedad privada. Ahorita hay una tremenda incertidumbre en ese sentido. Lo que hicieron, lo que intentan hacer es medio nacionalizar ciertos sectores como es el de la energía. Ya lo estamos viendo. O litio, por ejemplo, el tema del litio, otros minerales en la parte de la ley minera, pues eso como que genera desconfianza, ¿no? Y era de los mexicanos y sigue siendo de los mexicanos. Eso fue un distractor. ¿Ok? Pero al fin y al cabo. Perdón. Ahora, Edgardo, ¿replica lo mismo para la inversión extranjera el escenario que estamos viendo? ¿O cómo lo Mira, la inversión extranjera hay que entender que es cuando son nuevos flujos reales, ingreso nuevo o reinversión de dividendos. Entonces, tristemente, bueno, hay estadísticas muy claras, sí se puede obtener el dato. Cuando habla el gobierno, cuando hablamos de inversión extranjera directa, muchas veces toman en cuenta los dividendos reinvertidos. Eso no es flujo adicional. No es flujo, sí, claro que Entonces, lo que ha compensado esa ausencia de flujo en nuevos proyectos son las remesas. Imagínate que las remesas ya el año pasado llegaron a casi 52 billones de dólares. Sí. Antes, cuando entró Salinas de Gortari, la inversión extranjera directa pasó en un sexenio a 24 billones de dólares y ahorita las remesas ya llegan a los 52, a lo mejor están. Es más, el crecimiento de las remesas en el 21 respecto al 20 fue del 27%. Entonces, y las remesas no es porque la economía mexicana está bien, sino al contrario, lejos de ponerme como una medalla como país que estoy incrementando mis remesas, eso implica que hay más gente que se está yendo al extranjero porque aquí no hay oportunidades de trabajo. Riqueza que se genera afuera, ¿no? Ajá, riqueza que se genera afuera, ¿no, Edgardo? Ajá. Así es. Y una cosa que me preocupa, que también puede ser, no lo sé, ese incremento en las remesas se puede derivar también de actividades del narco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque sí, tiene razón, puede ser lavado de dinero. Algunos analistas dicen, bueno, pues ojo, porque pues ya está, ya hay remesas de Centroamérica, imagínate,
bueno, pues eso como que, hablando de sospechosismo, bueno, pues eso genera más sospechas, ¿verdad? Porque yo no sabía que haya muchos mexicanos trabajando en Centroamérica, pero bueno, en fin. Ahora, antes que se nos termine el tiempo, Edgardo, lo que tiene que ver con Estados Unidos, hablabas tú de la inflación. ¿Habrá recesión en Estados Unidos? Muy rápido, Edgardo, porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que no va a haber una verdadera recesión en Estados Unidos. Acuérdate que la FED tiene ese doble cachucha en Estados Unidos, el Banco Central, que fomentar el crecimiento y controlar la inflación. Yo creo que Estados Unidos es una economía tan poderosa que va a poder capitalizar precisamente de la guerra y al final del día del poco crecimiento de China. Yo creo que Estados Unidos tiene una oportunidad única de volver a tomar el liderazgo y si eso se da, no va a haber un estancamiento importante, a lo mejor no va a haber mucho crecimiento y eso obviamente nos beneficia porque dependemos tremendamente de Estados Unidos. Bueno, pues ojalá porque pues ahora sí que ya sabemos, ¿no? Edgardo, cuando a nuestros amigos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía y de por sí ya es correcto. Ya hay un enfermo ahí medio lastimado, ¿no? Y mira, y bien, dicho eso, gran parte de nuestro crecimiento, o sea, el 1.3 o lo que quiera, se deriva precisamente de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Bueno, pues ojalá vamos a hacer votos para que no haya solamente una ligera baja del crecimiento de los Estados Unidos, que no haya recesión, porque bueno, pues dependemos mucho de la parte de manufactura, como bien lo explicabas al principio. Pues Edgardo, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca de estas variables que tú también conoces. Muchísimas gracias. Gusto saludarte y gracias por su tiempo y por la oportunidad. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, y él es Edgardo Mendoza, consultor económico, consejero independiente de muchas empresas. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien. Un gusto.